Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Desde finales de septiembre, el estado de Amazonas, el más grande de Brasil, enfrenta la peor sequía de su historia. El gobierno local ha declarado el estado de emergencia en todas las 62 ciudades de esta región. Las altas temperaturas y el bajo caudal de los ríos han causado una mortandad inédita de los delfines grises y rosados, símbolos de la Amazonía. Además, hay muchas comunidades indígenas y ribereñas aisladas y sin acceso al agua potable. Las autoridades estiman que son 152.000 las familias afectadas. La época de lluvias está comenzando, pero los meteorólogos temen que la situación no se normalice hasta marzo del 2024. Nuestro equipo de corresponsales de Brasil, entre ellos Valeria Sacone, quien nos acompaña hoy en el programa, visitó la región de Tefé, a 520 kilómetros de Manaus, para comprobar los estragos causados por esta sequía sin igual. Les saludo, Valeria, y coméntenos, ¿qué tan extremo es el calor y la sequía en la actualidad? Sí, hemos vivido una situación realmente fuera de lo normal. El calor era y sigue siendo tremendo. Incluso en los viajes en barco hemos tenido que usar un paraguas para protegernos del sol. Hubo momentos en que nuestro cámara Amin literalmente se estaba derritiendo encima de la cámara. Además, por causa de la sequía extrema, han aparecido muchos islotes de arena en los principales ríos y esto crea varios tipos de problemas, entre ellos que los habitantes de las aldeas tienen que dar enormes vueltas para alcanzar la ciudad y gastan más gasolina y obviamente también más tiempo. Todas las 62 ciudades del estado del Amazonas siguen en situación de emergencia y lo peor es que para diciembre habrá menos lluvias de lo esperado. Lo peor del fenómeno El Niño todavía no se ha manifestado y se teme que la situación no vuelva a la normalidad hasta mediados del año que viene. Gracias, Valeria. Ya volvemos con usted. Aquí la historia. No es un desierto, es el lecho del río Tefé, un brazo del río Amazonas, famoso por tener el mayor caudal del mundo. En algunos trechos se ha secado por completo. Hace pocos meses era un vaivén de lanchas. Ahora los lugareños tienen que cambiar el barco por la moto. Todo lo que está verde ahora, antes estaba cubierto de agua. Pedro dirige uno de los muchos mototaxis que a diario llevan a los pasajeros desde Tefé hasta la aldea de Alvaraiz. Tarda unos 45 minutos, el doble que si fuese en lancha. En los últimos 2 años, la sequía ha sido muy fuerte. Ahora solo se puede pasar por tierra. Todo lo que queda es este arroyo. Es la estampa viva de la peor sequía jamás registrada. Una imagen aterradora para el río Amazonas, que alberga la mayor biodiversidad del mundo. En los 7 millones de kilómetros cuadrados que recorre a lo largo de 7 países, reúne el 60% de las especies de todo el planeta, entre ellas 4.000 variedades de mariposas y 1.300 tipos de aves. Más de 200 delfines fallecieron por causa del calor extremo y la sequía, el 15% del total. Nunca se había producido una mortandad tan alta y en tan poco tiempo. Además, millares de peces muertos se acumularon en el lago de Tefé. Desde octubre, esos científicos trabajan a contrarreloj para salvar este mamífero, que es el símbolo de la Amazonía. Me diz quantos bichos você está vendo aqui? Aqui é o posto 2, né? Certo. Tenho visto 2 sotálias e 3 íneas com um filhote.
Un centenar de investigadores, guardaforestales y voluntarios llegados de todo Brasil integran un grupo operativo creado para enfrentar la emergencia. El fenómeno del Niño y el calentamiento global serían los principales responsables de las muertes. Estamos monitoreando los grupos de delfines que suelen buscar aquí su alimento. Intentamos aislar esta área porque detectamos temperaturas elevadísimas en el agua, de casi 40 grados. Llegamos a la conclusión de que esta zona supone un gran riesgo para la fauna local. En total hay más de 30 instituciones y varias ONGs internacionales. Junto a los pescadores locales, están finalizando la instalación de esta barrera. Se llama parí. Es una especie de pared hecha de palos que es usada tradicionalmente por los lugareños para cazar las vacas marinas o manatíes. Hicimos una versión adaptada de esta barrera con palos más gruesos y más altos para impedir la circulación de los animales en este local. Dejamos un agujero para que los animales puedan salir hacia los lugares más profundos. Los delfines muertos y la tierra agrietada son solo la punta del iceberg de un desastre medioambiental sin precedentes. La Amazonía regula el clima de todo el planeta. Si aquí estamos viendo estas alteraciones, significa que estamos viviendo cambios climáticos en todo el mundo. La sequía ya aflige a más de 600.000 personas en el estado de Amazonas. Todas las ciudades del estado más grande de Brasil, en total 62, han declarado la emergencia hídrica. Las autoridades locales temen una crisis humanitaria. El agua se calentó tanto y en la superficie los peces murieron. Por eso el agua del río ya no es apta para el consumo. Tiene un olor horrible. La Protección Civil está montando en esta balsa una planta móvil para potabilizar el agua del río. La idea es abastecer a las comunidades indígenas y ribereñas más remotas. En algunas regiones la población ha quedado totalmente aislada, sin acceso al agua. Dado que esta sequía es de una magnitud nunca vista, es la más agresiva que se ha registrado en esta época del año, surgió la necesidad de crear una herramienta que llevase el agua potable hasta los ribereños. En su primera expedición entregarán 10.000 litros de agua potable y 1.200 canastas de alimentos a 4.000 personas que viven en aldeas parcialmente aisladas. El nivel del río está tan bajo que los barcos más grandes no consiguen atracar. Los agricultores y los comerciantes también sufren los efectos de un estiaje descomunal. Nilsson necesita enviar esos sacos de harina de yuca a otra ciudad. No tiene otra opción que desplazarse en lancha hacia otro puerto bajo un sol de justicia. Ahora mismo estoy pagando $16 por este trayecto. Y cuando llegue al otro puerto tendré que pagar aún más por el otro barco. Es una travesía de media hora hasta este trecho del río, donde el agua está más alta. Con los altos precios de la gasolina, todos los productos se encarecen. Y campesinos como Nilsson ganan cada vez menos. Además de las pérdidas económicas, hay otro factor: el esfuerzo físico de los cargadores, que soportan un calor abrasador. Cuidado, no te caigas. Toda la cadena de suministro en los supermercados de Tefé se resiente de esta situación. Normalmente parábamos a las 6 o a las 7. Ahora terminamos más tarde y perdemos mucho tiempo para cargar la mercancía desde el otro puerto y llevarla hasta aquí. Tras largas e intensas horas de trabajo, la balsa está lista para zarpar. El calor es asfixiante. Hay que hacer todo lo posible para que la comida no tome mucho sol. Hay que preservarlas, de la forma que está puede estragarse e incluso aparecer moho. Tan solo 15 kilómetros separan Tefé de las aldeas ribereñas. En condiciones normales, una balsa cargada tardaría 1 hora,
pero el río está muy bajo y eso dificulta la travesía. Todos los hombres a proa, por favor, para que pueda levantar la popa. Esta escena se repite una y otra vez durante el viaje. El riesgo de que el barco encalle es acuciante. Gracias a la pericia del capitán, no hay sobresaltos. 4 horas después, la ayuda humanitaria llega a su destino. Desde el amanecer hay un trasiego de indígenas que viven en 25 comunidades próximas. Muchos llegan en barco y algunos a pie, desafiando la canícula. Esta líder comunitaria es la encargada de recoger las canastas para varias familias. Estoy representando a mi esposo, que es el cacique. Mi nombre es Rosineid Gómez Vázquez. La expectativa es grande porque han pasado varias semanas desde el inicio de la emergencia. Al ser un territorio inmenso y de difícil acceso, solo le resta armarse de paciencia y esperar su turno. Estas canastas de alimentos son muy importantes para nosotros. El gobierno ha tardado, pero por fin las está entregando. Creo que recibiremos también los garrafones de agua. ¿Es poco? Es poco. Pero aún así es una gran ayuda. Varios indígenas sufren problemas intestinales debido a la ingesta del agua turbia del río. Esta embarcación va a circular por los ríos hasta que la sequía dé una tregua. Es una situación paradójica. La cuenca del Amazonas acumula el 20% del agua dulce del planeta. El gobernador del estado de Amazonas acaba de viajar a Brasilia para pedir apoyo. Nuestras aeronaves no consiguen transportar una cantidad tan grande de canastas solidarias como una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña. Junto al vicepresidente de la República analizamos la cuestión de la logística para entregar las canastas de alimentos. Hay lugares donde una canasta que cuesta unos $50 va a alcanzar el valor de $500. Esta es la realidad en la Amazonía. Las Fuerzas Armadas han realizado algunos vuelos al norte de Amazonas, pero no lo suficientes según la población local. Mi hija recogió muchas firmas para una petición y la entregó en las manos del gobernador para que instale la luz eléctrica. Llegando a la aldea Vázquez, la cacica empieza a repartir las cestas humanitarias. Vete allí y coge 3 canastas de alimentos, o mejor, tú traes una y él agarra las otras. Falta el último esfuerzo para que esas familias puedan almacenar la comida. Atravesar este arenal bajo el sol abrasador del mediodía. En la casa de Guilherme no hay electricidad ni agua corriente. Aquí viven más de 10 personas, incluso una chica de 15 años embarazada de su primer bebé. El barco de salud indígena pasa por aquí y no nos da ni un comprimido. Hay varias chicas con diarrea, con fiebre y nos toca salir de aquí para alcanzar la ciudad, sin ayudas para comprar la gasolina. Tenemos que hacer cualquier cosa para que pase la fiebre. La larga odisea de las canastas termina aquí. Los alimentos enviados desde Tefé ofrecen un pequeño alivio a estos indígenas. Hace 8 años esperan que el Estado ratifique la demarcación de sus tierras, invadidas sistemáticamente por los traficantes de madera y los pescadores furtivos. Una amenaza que empeoró durante la era Bolsonaro. Con Bolsonaro acontecieron muchas cosas. No quiero ni contarle porque me da rabia. Nos abandonó aquí, nos dejó sin nada. Incluso suprimió el subsidio de mi hijo. A falta de electricidad, este radio a pilas le mantiene conectado con el mundo. Es por eso que yo dije, vamos a votar a Lula. Toda mi familia le ha votado. Guilherme confía en que las cosas mejoren con la llegada de las lluvias. También espera que lluevan las ayudas federales prometidas por el presidente brasileño Lula da Silva. Por lo pronto tiene que ir hasta el río para que las mujeres puedan preparar el almuerzo. Solo puede recoger el agua sucia y encarar de nuevo este secarral, que cada día está más extenso y más aterrador.
Estamos de vuelta con Valeria Sacona, nuestra corresponsal en Brasil. Valeria, después que vimos el reportaje, notamos que la situación es realmente crítica en la Amazonía de Brasil. Después de realizar este reportaje, ¿qué se sabe de la situación? ¿Sigue repartiendo agua a los residentes de la zona? Poco a poco el nivel de los ríos en la Amazonía empieza a subir, pero el problema persiste y de hecho, a pesar de que el río Negro en Manaus ha subido 53 centímetros, hay trechos del río Amazonas que siguen bajando. La balsa donde pasamos 2 días repartiendo agua potable y alimentos solidarios sigue circulando en la misma región. Esta semana hablé de nuevo con el capitán Bruno y me aseguró que van a seguir repartiendo ayuda hasta que sea necesario. Todos los sectores económicos, agricultura, la pesca, el comercio y las grandes empresas están siendo afectados por esta sequía sin precedentes. Incluso en la zona franca de Manaus, de donde salen la mayoría de los productos que se exportan a todo el país, siguen muchos trabajadores con ferias obligatorias porque no se puede trabajar con los ríos tan bajos. Incluso el presidente Lula da Silva ha hecho una mención a esta sequía en su discurso inaugural en la COP28 de Dubái. Gracias, Valeria. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para ver esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.